mis exercises, my exercise in guitar. Los ejercicios de guitarra. Muy bien, entramos a el gran tesoro, caballeros y damas. El gran tesoro, donde hablamos del amor a la lectura de la Biblia. El libro que debemos leer, que debemos estudiar. Y por supuesto obedecer. Mire ahí al fondo está la bandera de la nación de Israel. Este tiempo, esa bandera muy cuestionada por gente enemiga de Dios, enemiga del Evangelio, enemiga de la Biblia, enemiga del servicio a Dios, pero que la Biblia, no obstante, sigue diciendo: orad por la paz de Jerusalén. Hemos entrado aquí a el gran tesoro. Estamos hablando de la Biblia, ¿no? La lectura de la Biblia. Que la persona le coja amor a la lectura de la Biblia. Días pasados vimos, bueno, vamos a orar primero. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darme la oportunidad de predicar tu palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tu gran amor y misericordia. Amén. Estamos hablando de la lectura de la Biblia, de tener una disciplina con respecto a al estudio de la Biblia. Aunque no sea el estudio, que sea la lectura de la Biblia, ¿no? Porque al ser la palabra de Dios, pues imagínense cuánto beneficio adquiere la persona estudiando la palabra de Dios. Permítame, yo busco aquí. Mientras usted va llegando. El tema a compartir. Hablemos en lo que es hoy el gran tesoro. Hablemos sobre las iglesias, las 7 iglesias de Asia, ¿no? Hablemos con respecto a esto. Vamos a parar un momento en cuanto al impulso. Usted sabe que lo que estoy
mirando es el impulso y el amor por la lectura de la palabra de Dios. Ese es mi principal objetivo de este programa, El Gran Tesoro. Pero voy a hacer un paréntesis para hablar sobre las 7 iglesias de Asia, ya, que son Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, van 4, Filadelfia, Laodicea y Pérgamo. Hablemos de ello por unos momentos, ¿no? Voy a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Presento este programa, El Gran Tesoro. Que tú nos des entendimiento y sabiduría. Wisdom. Amén. Las 7 iglesias de Asia están descritas en la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y es precisamente está descrita en el capítulo 2 y el capítulo 3 en la Biblia. Allí está, cuando yo quiero hablar o quiero conocer sobre estas iglesias, lo encuentro en el capítulo 2 y 3 de el libro de Apocalipsis, el libro del futuro, el libro escatológico de la palabra de Dios, el libro de los últimos tiempos. Y allí hay, por ejemplo, podemos tener un estudio comparativo de los mensajes y los tipos y sus relaciones a otros periodos históricos, porque realmente allí se describe periodos históricos de la iglesia primitiva, podríamos decir, señalando, claro está, al futuro, ¿no? El libro de Apocalipsis fue escrito en Patmos, y eso lo dice ahí la Biblia. En el Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Desde allí, el apóstol Juan escribe, se le da la revelación de Apocalipsis, desde ese lugar. Patmos era una isla rocosa y desolada, situada en el mar Egeo. Inclusive el mar Egeo entra hasta dentro de la mitología griega. Ya, pero este no es un mito, este es real. Estaba a 24 millas, es decir, 36 kilómetros al oeste de la costa de Asia Menor y cerca de 70 millas, es decir, 105 kilómetros al sureste de Éfeso. Éfeso era la iglesia principal de las 7 iglesias y fue donde Pablo trabajó con gran éxito. O sea, allí en Éfeso se levantó una gran congregación. En Éfeso es donde está aquella pitonisa que fue liberada, donde por 2 horas gritaba la gente: grande es Diana de los Efesios, tantas cosas. Donde Pablo hizo una reunión al salir, que la iglesia fuera guardada de los lobos rapaces. Una iglesia espiritual, con cimientos espirituales, fue la de Éfeso. Las otras 6 iglesias pueden haber sido extensión de la obra de Pablo en Éfeso. Es como si Pablo hubiera montado su, ¿cómo le decimos?, su oficina, su casa de distribución de la obra misionera en Éfeso. Así como Cristo, el centro de acción de Cristo fue Galilea, más exactamente Capernaum. Y desde allí el Señor se iba a las regiones contiguas y regresaba otra vez a Capernaum
como quien dice, para alistar su viaje y empezar a ir a otros lugares. Así fue Éfeso, como si el centro de la fundación, de la apertura de estas otras 6 iglesias, estuviera plantado desde Éfeso. Ese lugar, se me cayó por allí la banderita. Está haciendo viento. Bueno, no tenemos ningún registro de visitas del apóstol Pablo a las otras ciudades, ¿no? Pero puede ser es que realmente, a ver, un misionero puede trabajar en la obra misionera con delegados, con ramas extensivas. Se puede poner un líder y desde el sitio donde él vive coordinar. Y la persona nunca ir por allá, pero coordina, coordina el trabajo misionero, la obra misionera y todas estas cosas. La tradición también fija a Éfeso como el centro del ministerio posterior de Pablo, quien probablemente tuvo su cuidado de las 7 iglesias. Imagínese usted. Por ejemplo, veamos algunas formas, algún detalle general de lo que es esta iglesia, Éfeso. Esta era la iglesia ortodoxa. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Ya llegó al punto. Pablo empezó a trabajar en un punto crucial para extenderse a Asia. Y era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Pero a pesar del ambiente pagano y moral allí, porque usted sabe, donde hay un culto a los demonios, a la idolatría, a los ídolos, ahí se mueve la inmoralidad. A pesar de eso, allí existía una iglesia de Dios, y eso nos habla de la gracia, de cómo Dios lleva su obra a cualquier parte del mundo, no importa lo que se viva, lo que se mueva allí. De hecho, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios no depende del estado cultural de la región, y Dios no dirá: no, aquí no se puede construir, no se puede levantar una obra, una iglesia, porque esta gente es muy atea, esta gente es muy idólatra, esta gente es muy pecadora. Dios no hará eso, porque el propósito de Él es salvar las almas. ¿Ve? Entonces, donde quiera que vaya una persona y haya oportunidad de levantarse una obra, allí se levantará. Entonces, a pesar de que Asia era pagana, era idólatra, era inmoral, allí se levanta una gran obra. ¿Ve? Entonces tenemos la iglesia ortodoxa. Dice el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, mire usted, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia conservadora, una iglesia guardadora del celo de Dios, de la ley de Dios. ¿Ve? Dice que probaba realmente los que estaban en la fe. Una iglesia de trabajo, de paciencia, digámoslo así, una iglesia que no tragaba entero. No era como los creyentes de hoy.
los creyentes de hoy tragan entero. Por ahí hay una cantidad de falsos profetas enseñando unas sandeces y una cantidad de cosas erradas. Muchos de ellos son más actores y más, ¿cómo le digo yo a usted? Pareciera que fueran más actores de cine que predicadores del evangelio. La gente, claro, ellos están utilizando el poder de las masas, de lo que la gente los sigue, para predicar su basura. Personajes como Benny Hinn, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como Dante Gebel, están aprovechando las masas que los siguen para llevar una cantidad de gente lejos de la palabra de Dios, lejos de la verdadera enseñanza que lleva a las personas hacia la vida eterna. Por ejemplo, usted encuentra a un Dante Gebel diciendo que uno no puede creer en todo lo que la Biblia diga y que no todo lo de la Biblia es real. La gente lo aplaude y lo sigue porque usted sabe, ¿no?, el poder de las masas. Entonces la gente cree que porque este tiene 1000 seguidores, 10.000 seguidores, 20.000, entonces ellos son los que tienen la verdad. La gente tiende a seguirlos por la cantidad de gente que los sigue, a creerles por la cantidad de gente que los sigue. ¿Ve? Pero no hay una iglesia hoy que se preocupe por estudiar la Biblia, por escudriñarla, a ver si lo que se les enseña si es real, si es así. Estas personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en un advenimiento. Estas personas que antes enseñan a favor del pecado y que el pecado no se toque, que del pecado y del infierno no se hable, porque es la enseñanza de ellos. Entonces la gente les aplaude. ¿Y cómo no debemos de aplaudirles si mire todos los seguidores que tiene? Sí, es que hoy hay una iglesia, como lo dije ahorita, que no estudia la Biblia, no la lee, no se interesa por escudriñar. Me llama la atención que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él predicaba, dice que él fue a predicar a un lugar que se llamaba Berea, y los bereanos, luego que Pablo terminaba de disertar, dice que ellos se iban a sus casas a mirar si lo que enseñaba Pablo era así, como lo habían escuchado. Hoy no, hoy hay un llamado pueblo cristiano que solo oye, solo quiere que lo guíen, pero no está dispuesto a estudiar la Biblia. No está dispuesto a leerla, a escudriñarla, para comprobar por él mismo que lo que le enseñan es real. Entonces por eso la gente recibe todo lo que venga. Por eso es de llamar la atención que esta iglesia en Éfeso probaba a los que querían entrar con una enseñanza. Claro, esa iglesia estaba en el apogeo del avivamiento. ¿Ya? Alguien llamó el libro de Éfeso los Alpes espirituales. Alguien los llamó así, los Alpes del Nuevo Testamento, los Alpes espirituales, porque realmente si usted lee la carta a Éfeso, es una carta espiritual netamente, que lo eleva a usted a las alturas espirituales, lo saca a usted de vivir esa vida trivial, liviana, mundana, y lo lleva a usted realmente a morir al pecado y a la maldad, para tener un encuentro con Dios. Dejar las cosas, y empieza a dar una lista de lo que hay que dejar. Ahora mismo, dejad pues vosotros, y frases así,
que están retando al creyente a que la vida cristiana no es que yo creo y ya, y de ahí en adelante vivo como yo quiero y acepto esas doctrinas que están viniendo tan frágiles, que nos llevan nos retan al hombre a cambiar su forma de hablar, a cambiar su forma de vestir, a cambiar su forma de pensar, a cambiar su atuendo, a cambiar su indumentaria. No, nos retan al hombre a eso. Sencillamente tú crees, ames a Dios y ya, el resto lo hace Dios. No. En la carta de los Efesios es una carta realmente espiritual. Es como los 4 evangelios. De los 4 evangelios, si usted quiere conocer de verdad al verbo divino, ese se lo presenta Juan. Porque Juan se centra en presentar a Cristo. O sea, Juan se centra en presentar al verbo de Dios, al Hijo de Dios. Mateo le enseña a los judíos. ¿Ve? Le enseña a los judíos. Lucas a los gentiles. ¿Ve? Y así sucesivamente. Y Juan se centra en presentar a Cristo. Entonces, de los 4 evangelios, si quiere conocer a Jesús, Juan. Y de las cartas del apóstol Pablo, si quiere conocer una vida espiritual de lo que demanda Dios, céntrese en Efesios, los Alpes espirituales. Entonces esta iglesia dice que probaba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El creyente tiene que probar los que son llamados apóstoles. Pero no, la gente agarra. Pero es que vea la iglesia que tiene cientos, tiene miles, tiene 5,000, tiene 10,000. ¿Cómo una persona de esa no va a tener la verdad? No es la cantidad. De hecho, la Biblia dice que el camino ancho, el camino de perdición es el camino ancho. Eso dice la Biblia. Es que a Dios no lo mueven las multitudes. No, a Dios lo mueve la pasión de un creyente. A Dios lo mueve el amor de un creyente, el servicio de un creyente. Es más, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso contradice a lo que enseñan los apóstatas hoy. ¿Ve? Los apóstatas hoy. Por ejemplo, los apóstatas hoy como Guillermo Maldonado, como Cas Luna, ellos dicen, por ejemplo, que un pastor, para poderse llamar siervo de Dios, tiene que tener la mejor ropa, vestir la mejor ropa. Tiene que ser el mejor, el más bendecido, el que más tenga, porque es siervo de Dios. Un apóstol, entre comillas, de esos hoy, se contradice lo que la Biblia dice. Lo dije ahorita, Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Un apóstol de los llamados hoy apóstoles no van a aceptar que donde en una casa hayan 2 o 3, esos puedan llamarse hijos de Dios. Porque ellos ya no están para tomar 3 personas, 4 personas. No, ellos ya están es para multitudes, porque son siervos de Dios. Eso entre comillas. Entonces, tenemos una iglesia hoy frágil en el estudio de la palabra. Una iglesia que la pueden enlazar rápido con una falsa doctrina, con tantas revelaciones, llamadas revelaciones de Dios, pero son revelaciones humanas, muchas de ellas revelaciones de demonios. La iglesia hoy tiene que colar el mosquito. Entonces tenemos que nosotros conocer estas cosas. Saludo de una forma especial a doña Nelly mamá, la hermana Luz Ramírez, Dios la bendiga, la hermana Marcela.
Hermana Eliana, Dios la bendiga, es un gusto saludar. ¿Verdad que sí? Entonces por eso me llama la atención que dice que la iglesia en Éfeso probaba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaba mentirosos. La misma Biblia en otra parte dice probad los espíritus. Probad los espíritus, dice, si son de Dios. Probad los espíritus. Sí, estamos llamados, porque es que está en juego nuestra alma, nuestra salvación. Y hay mucho falso predicador hoy que está llevando más bien las almas al infierno. Mire, le voy a decir algo, hay hasta brujos predicando la palabra en los altares. Y la gente traga entero, recibe. Y la gente está como cegada. Hay una cantidad de falsas doctrinas que se mueven. Y la gente, agarra todo. Y llaman el gran siervo. Por ahí hay una mujer, una joven, que la llaman es que la adoradora de los últimos tiempos, y eso es en los altares unos brincos, vestida también ni siquiera ni en su vestimenta honrando lo que hace, y unos gritos y unos saltos y unas cosas, y la gente llorando y postrándose, y que está la gran adoradora. O sea, es que la gente está tragando realmente todo lo que oigan de Dios, lo aceptan. O sea, eso es una cosa impresionante. Cómo la apostasía está en su apogeo hoy. Y los creyentes están siendo sacudidos por ello. No están sabiendo discernir qué es lo de Dios, qué es lo del hombre, porque hay movención del hombre, que es el espíritu del hombre, las emociones, los sentimientos, predicadores sensuales. Note cómo dije sensuales, no sexuales, sino sensuales. O sea, guiados por la emoción, por los sentimientos, por las pasiones, y así predican, y así lanzan el mensaje. Su predicación es desde los sentimientos. No hay guianza de Dios, sino que es la movención de ellos, del sentir, del yo creo, yo digo, yo pienso, yo opino, yo hablo, yo esto, yo lo otro, y el yo está por delante, y la gente está recibiendo eso, y está observando a ese tipo como ese es el siervo de Dios. Y luego viene otro con una doctrina de demonios, está el espíritu del diablo, lenguas satánicas, implanta una doctrina, como le digo yo, la muchacha esa que llaman adoradora, que tiene una cantidad de seguidores en las redes sociales, y la gente se desboca, y que esta es la sierva de Dios, la adoradora, y esos son unos gritos que son más gritos del infierno que de otra cosa. Y uno dice, pero la gente está ciega. Los llamados cristianos están ciegos, porque están abrazando, déjeme decirle, al mismo diablo. Son amigos del mismo diablo. Pero eso se debe a la falta de estudio de la palabra, a la falta de una verdadera comunión con Dios, de que las personas, los creyentes, creyentes que tienen un pastor enfrente, que los estamos guiando, porque yo soy pastor, estoy al frente de una congregación, pero esa congregación que yo estoy pastoreando tiene que ser una congregación estudiosa de la palabra. O sea que si uno como pastor va a enseñarles algo errado, ellos tengan la propiedad espiritual de decir, no, esto no es así, esto va por acá. No, la gente está tragando entero. La gente está recibiendo todo lo que venga.
las falsas doctrinas están corriendo hoy en estos últimos tiempos. Bueno, la Biblia dice que en los últimos tiempos la apostasía se aumentará. Y hoy con esa liberación de las redes sociales, eso sí que ha traído un avivamiento a la apostasía terrible. Que la gente copia y pega, copia y pega, copia y pega y pone un mensaje. Mire, escuche esta predicación de este gran siervo de Dios. Muchas de ellas a veces herejías. Eso es lo que la gente está masticando. Está tragando entero. Pero esta iglesia era estudiosa. Y cuando probaba a un apóstol y lo hallaba falso, de una vez lo sacaba. ¿Ven? Tenemos que ser estudiosos. Y para ser estudiosos tenemos que, mire, ser lectores de la Biblia. Y cuando emprendemos a ser lectores, entonces posteriormente seremos estudiosos de la Biblia. Pero por algo se tiene que empezar. Tenemos que amar la lectura de la Biblia. Empecemos por ahí, a amar la lectura, porque usted no puede ser estudioso de la Biblia si no le gusta leerla. Para usted llegar a ser estudioso de la Biblia tiene que gustarle leer la Biblia. Si no le gusta, pues ¿quién le va a decir algo? Nadie. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ve usted? Pero mire, esta gran iglesia de Éfeso, cómo era una iglesia trabajadora, una iglesia sufrida, una iglesia realmente espiritual. Como cuando el creyente empezó y abrazó la fe. Esa pasión que sintió, ese amor que sintió, algo diferente empezó a surgir en él. El abrazo de la fe lo llevó a tener otra forma de vivir. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el primer encuentro con Dios. Esa es la verdadera comunión, no la que enseñó la religión tradicional. En ese punto estaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna era la iglesia pobre pero rica. Mire usted, qué ironía, ¿cierto? Pobre pero rica. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice, vea. Y escribe al ángel de la iglesia. A ver, ¿a dónde está? Espérate, muchacho. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna. Esmirna era un centro cultural y un foco de adoración al César. Tenga en cuenta eso. Foco cultural y había un centro de adoración al César. De hecho, el César se hacía llamar Dios, el Señor, Kyrios. Y era controlado bajo un centro de adoración bajo Domiciano, que fue uno de los emperadores. Y era obligatorio, escuche, que toda persona ofreciera al César incienso una vez al año. En Esmirna había muchos judíos que intentaban que incitaban a la persecución contra los cristianos. Imagínese usted. Pero no era si querían, no, es que era obligatorio que se le rindiera culto al César. Y como los judíos no entendían la fe de los cristianos, incitaban a la persecución de los cristianos.
Imagínese usted esa parte. Y por eso termina diciendo el verso 11. Bueno, leí ahí, leo el 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ese pequeño detallito de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Por eso es que dije al principio que Esmirna era la iglesia pobre pero rica. Y lo dice aquí el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación. Tú eres pobre y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo es eso? Pobre pero rico, rico pero pobre. Sí, los hay. Sí, hay gente que económicamente pues no tiene sostenimiento económico fuerte, tiene una vida de escasez más bien. Y en cuanto a lo material, pues hay muchas cosas que escasean, pero tienen otra clase de riqueza, que entre otras cosas es la que es valorada por Dios. Porque Dios no valora al rico en economía. Dios no exalta al rico por su dinero. Por ejemplo, Dios no dice: ve, Elon Musk, eres el hombre que gran sabiduría tienes, porque eres de los más ricos del mundo. ¡Qué bueno! Y Dios aplaudirlo por la riqueza. No. Ni va a rendirle pleitesía a la persona más rica del mundo, ni a la empresa. No, Dios no hace eso. Porque la Biblia dice que de Jehová es el oro y la plata. ¿Ve? Entonces no. Entonces hay una persona, puede ser que no tenga, en el caso de esta iglesia, era una iglesia con escasez económica, pero tiene otra clase de riqueza. Servir a Dios, eso es una riqueza, la mayor riqueza. Y servir a Dios es, tenga o no tenga plata, esa es la mayor riqueza. Quien haga eso ha escogido la mejor parte. Lo otro vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque usted puede morirse hoy y si no fue rico para con Dios, entonces, yo he conocido gente de dinero, se han suicidado, se han quitado la vida, han muerto y ¿qué han dejado? Usted encuentra unos testimonios tremendos de gente llenos de plata, pero a la postrimería en una cama. ¿De qué les sirve el dinero si no pudieron comprar la medicina, la droga, al cirujano que les aliviara la salud? Y murieron y dejaron una cantidad de millones de plata en el mundo. ¿Qué se llevaron? ¿Acaso pudieron empacar sus chelines, sus euros, sus dólares, su dinero en un baúl? Lo que hicieron los antiguos indígenas, empacando sus tesoros que para morir con ellos. ¿Y quién los encontró? Los vivos. Lo que hacían los faraones, se enterraban en sarcófagos, tumbas solo para ellos y alrededor de sus riquezas. ¿Y quién encontró esas riquezas hoy en día? ¿Dónde están esas riquezas hoy? Mientras ese faraón está podrido hace miles de años, las riquezas de ellos están hoy en un museo, las compró tal país y las están exhibiendo. Entonces, de verdad, ¿dónde radica la verdadera riqueza? Uno tiene que pensar y hacer esa ecuación. Un hombre dice, no tengo dónde guardar mis frutos, mi granero, ¿qué haré? Bueno, esto haré, voy a conseguir más siervos, voy a hacer más granero, voy a expandir mi territorio.
voy a expandir mi regalo, mis bienes, y luego me sentaré a comer y a beber y eso me llevaré. El Señor viene y le dice: necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué le parece? No es que tener dinero sea malo o la riqueza sea mala, no, no, no. El que tiene dinero, excelente. Es que la plata es buena. A mí me gusta la plata. Sí, me gusta. A mí me gusta tener de pronto para viajar, para pasear, para comprar algo que necesite. La plata es buena. Pero cuando se cambia el pensamiento y se vuelve la plata un Dios para nuestra vida, ahí está el problema. Ese es el problema. Que hacemos de la plata el Dios de nuestro eje. Y que si no tengo plata no soy nada. Y que si no tengo bienes no soy nada. Entonces las personas hacen de la plata la mayor riqueza. ¿Me hago entender? Como una vez vi en un supermercado que un asesor le ofrecía una tarjeta de crédito a una persona, por cierto, soberbia, bien soberbia esa persona, y le ofreció, cuando el asesor le ofrece la tarjeta de crédito, saca un rollo de plata y dice: yo no necesito eso, el Dios mío es este, y volea todos esos billetes, y si quiere le doy, y si quiere le pago, a mí que me va a ofrecer eso. O sea, humilló a ese pobre trabajador que estaba haciendo su labor. Pues una persona de esas es miserable. A pensar que el dinero lo es todo, es tener una mente errada. El Señor le dice a esta iglesia: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Lo está diciendo Dios, que es el dador de la vida. Es que Dios no va a salvar a las personas por la riqueza que tenga. Si usted cree que los actores, los actrices, los raperos, los ricos, los billonarios, los empresarios van a entrar al cielo por la plata que tengan, se equivoca. El cielo, hay otra manera de entrar. No se puede comprar el cielo con la plata de este mundo. Es un error. A Dios no se puede chantajear. Señor, te doy tantos millones de pesos y me das el cielo allá, un puestico para mí. No. Así como cuando usted va a viajar y ¿cómo es que se llama? Usted aparta desde su casa, desde donde viva, aparta el hotel y paga el hotel, y usted, si no llegar, y allá está su hotel porque lo apartó. Señor, allá voy a depositarte 10 millones de dólares para que me guardes un puestico allá en la Nueva Jerusalén. No, Dios no se compra con eso. Por eso Dios le dice a esta iglesia: eres pobre pero rico. Por eso, mis amados amigos y hermanos, uno no puede dejar meter el amor del dinero en el corazón. Uno no puede abrazar el dinero como si fuera un Dios. No debe usar el dinero por la necesidad que éste ocasiona, porque realmente se necesita. Pero uno no puede dejar que el dinero se haga un trono en el corazón de uno, porque se daña. El día que uno no tenga dinero, uno no vale nada. Eso le pasó a Asaf. El capítulo 73 el Salmo 73 nos habla de que Asaf se puso a ver la prosperidad de los ricos. Que uno también tiene que saber mirar las cosas. Si usted ha de mirar a un rico progresar y ver el carro que tiene y la empresa que tiene para quedar triste, mejor no lo mire. Porque pasa por ahí el tipo ese con la camioneta y todo lo que quiere tiene, y usted se queda viendo y queda hasta para llorar. Usted llora internamente. ¿Y por qué no soy yo el que estoy ahí? ¿Y por qué yo no?
no nací así, y porque yo, y porque yo. Eso le pasó a Asaf. Se empezó a mirar la prosperidad de los impíos y empezó a decir, pero este porque progresa, este porque tiene, y este no te sirve, este no se aparta del pecado, este vive en el pecado, este no es santo, y porque este tiene y logra con creces los antojos del corazón, y este es lo que se propone, lo logra, y porque yo aquí no. Claro, el hombre entró en agonía, en desesperación, en depresión, y se alejó del camino de Dios. Amén, hermana Keila, Dios la bendiga. Se alejó del camino de Dios. Se desanimó, ya no quería buscar a Dios, porque puso la mira en las cosas terrenales. Lo terrenal no es eterno. No, lo terrenal no es eterno. Entonces, tenemos a Esmirna, que era la iglesia pobre pero rica. Tenía constancia espiritual y tesoro celestial. A esta iglesia no se le reprueba nada. A la iglesia de Éfeso sí se le reprobó. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso era ortodoxa, pero tenía buenas obras, participaba, tenía buena doctrina, doctrina sana. Era disciplinada, una iglesia disciplinada, y era una iglesia que no permitía que el mal entrara. Pero tiene que Dios le señala que perdió el primer amor. ¿Ve? ¿Qué le parece? Y a Esmirna no se le reprocha nada. Dice el texto, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él no tiene reproches. Él se le encomia el trabajo, la forma de vivir, a pesar de la pobreza. Me llama la atención el mensaje a Esmirna. A pesar de que eran pobres, Dios no les reprocha nada. Y a Éfeso, a pesar de que era una iglesia espiritual y metida, Dios le reprocha que abandonó el primer amor. ¿En qué balanza puede estar usted? ¿O en qué balanza preferiría estar? Una iglesia rica, pero que languidece de las cosas espirituales. Porque eso tiene el dinero, sí. Yo lo dije ahorita, lo retomo. No es que el dinero sea malo, no es malo, es necesario. Pero que la persona no se puede dejar controlar por el dinero. Y que la persona debe aprender a vivir, tenga o no tenga. ¿Usted sabe quién era William Colgate? Déjeme, yo tomo agüita y le cuento. Para ir cerrando este video. William Colgate, el creador de la crema dental Colgate. O sea, ese hombre llegó a crecer tanto que a lo último le daba a Dios el 90% y se quedaba con el 10%. ¿Quién hace eso? Imagínense. Y ahí radica la base de uno de sus éxitos, su éxito. Es que conocer a Dios, hay un hombre adinerado, un hombre, un empresario, conocedor de Dios. Le dio a entender al mundo que Dios es la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza? Dios. Y de ahí en adelante lo que Dios le dé, lo que Dios le dé es riqueza. Porque Dios no da nada malo.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Biblia. Entonces Dios no da nada malo. Si usted tiene a Dios, de ahí en adelante tendrá lo mejor de la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Bueno, soy escaso económicamente, tal vez hoy no tuve que comer. Si fuera un predicador de los que le dije, como Benny Hinn, como Maldonado, como Cash Luna, como Dante Hebel, como tantos otros, le diría a usted, usted no es hijo de Dios. Usted no tiene que comer hoy, usted no es hijo de Dios. Usted no tiene que vestir, usted no es hijo de Dios. Porque Dios no quiere que sus hijos anden así. Porque Dios quiere que sus hijos anden bendecidos en todo momento. Es parte de la filosofía que le meten al creyente. El creyente no tiene por qué andar así. El creyente tiene que andar bendecido en todo sentido. Porque esta clase de predicadores han puesto en el dinero la bendición de Dios. Ahí es donde la han puesto, en el dinero. Que ahí está. El que tiene es porque tiene a Dios y el que no tiene, no tiene a Dios. Uno los ha oído literalmente. Los ha oído. Que si usted no tiene nada, entonces no tiene a Dios. Porque miren la riqueza por lo material y el dinero. Pero ahí hay una iglesia que Dios le dice, conozco tu pobreza, pero no hay problema. Tú eres rico. Escuche eso. Tú eres rico. Increíble. Y mientras hay una iglesia que se decía rica, yo creo que es la última. Voy a leerla. Terminando voy a leerla aquí. Yo creo que es la iglesia a la Odisea. Mire lo que dice. Yo quito este de aquí, que tengo dos Biblias acá. ¿Ya? Mire lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuche, porque tú dices, yo soy rico, I am rich, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué le parece? Oiga, Mana Johnny, Dios la bendiga, qué gusto saludarle. Mucho gusto, me da un saludo y un abrazo a mi amigo. No sé cuándo me voy a volver a sentar por allá en la mesa. Mire lo que dice el Señor aquí. Yo soy rico, ella, la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico, tú dices. Es lo que ella dice, la iglesia. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado? ¿Usted sabe que es una persona desventurada? Le voy a decir que es una persona desventurada. Una persona que no tiene esperanza. Una persona que está al azar. No sabe para dónde va, no sabe qué hacer. No tiene esperanza de nada. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo esto. ¿Qué le parece? Mire cómo se contrapone a lo que se le decía a Esmirna. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y a lo que se le dice la Odisea, tú dices ser rico, pero yo te digo lo que eres. Y allá hay 1, 2, 3, 4, 5 cosas que Dios le dice de lo que realmente era. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Por tanto, yo te aconsejo que ¿de quién? Entonces, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde radica realmente la riqueza? ¿En los dólares? ¿En los euros? ¿En los pesos que tengan en el bolsillo, en el banco, o en la billetera, o en el colchón, o donde sea? Ahí está la riqueza. El Señor dice, de mí.
compres de mí, cómprame a mí. Está diciendo, le está diciendo a la iglesia de la Odisea, la verdadera riqueza es tenerme a mí. Es que la persona viva para mí. Increíble. Compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Realmente no ves. Realmente estás ciego. No sabes dónde está la riqueza. Interesante, ¿no? El estudio, mis hermanos, de estas 7 iglesias lo dejamos acá. Entonces tenemos una iglesia de Esmirna que no tiene ningún reproche, que se le da la corona de la vida, y es una iglesia que refleja los primeros siglos de persecución. Es una iglesia misionera, entre otras, y que padecen persecución, porque eso es lo que se le dice, lo que Dios le dijo ahí a la iglesia en Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. Le habla de un futuro, de una futura persecución. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Ve? Así que, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde radica la riqueza? Si tienes a Dios, tienes la mayor riqueza. Tienes la mayor riqueza que hombre alguno pueda tener, y de ahí, de tener al Señor, se desprende la riqueza, la paz, la tranquilidad, la salud, las virtudes, como son la gracia de Dios en su vida, la presencia de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo, que lo lleva a uno a vivir una vida victoriosa, que lo lleva a uno a pelear contra las fuerzas de las tinieblas y salir vencedor, porque tiene el Espíritu de Dios. Sentir uno la presencia de Dios donde quiera que vaya, y uno entender y saber que Dios se mueve dentro de uno. Qué riqueza tan grande. Qué maravilla es entender que si me postro a orar, ahí Dios me ministra. Si abro la Biblia para leerla, ahí Dios me habla. Si voy al culto y levanto manos, ahí Dios me toca. Si me siento a escuchar el mensaje del predicador y Dios está dentro de mí, me impulsa a buscarlo, a adorarlo. Hay tantas cosas que tengo que mirar como riqueza porque tengo a Dios. Me llama la atención que el Señor le dice a la Odisea: compra de mí, compra de mí. Como diciendo, yo soy el que doy, yo soy el que vendo, si podemos decirlo de esa manera. Yo soy el que vendo, yo soy el que doy la gracia, la fuerza. Así que si tienes esas cosas, eres rico. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, eres rico. Si tienes la unción de Dios, eres rico. Si tienes la presencia de Dios, eres rico. Si tienes la paz de Dios, eres rico. Si tienes la ayuda de Dios, eres rico. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande. Nos das la oportunidad de tenerte, Señor. Gracias. Presento cada necesidad de los que se conectan en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este programa, El Gran Tesoro. No se le olvide, El Gran Tesoro. Un saludo muy especial a todos ustedes que se conectaron. Un abrazo bien fuerte, hermana Johnny, para usted y mi amigo, el hermano Prudencio Mena. Saludo especial a la hermana Keila, a la hermana Eliana, a la hermana Marcela, a la hermana Luz Ramírez, a la hermana doña Albanelli. Esa es doña Nelly, mamá. No sé quién más hay por ahí. Muy bien, fue para mí un gusto saludarles y nos vemos
en un próximo programa, El Gran Tesoro. Dios les bendiga.